En los días oscuros de Israel, la tierra yacía como un testigo mudo de la desolación que había caído sobre ella. Los campos que alguna vez florecieron con verdor y vida, ahora estaban marcados por la sequía y la esterilidad. Los ríos que solían fluir con abundante agua, ahora eran poco más que lechos de piedra seca, apenas capaces de sostener la vida. Antes de comenzar, no olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al día con las leyendas del Libro Santo. El pueblo de Israel, que una vez había sido el pueblo elegido de Dios, se encontraba en un estado de decadencia espiritual y moral. Habían abandonado los caminos del Señor, entregándose a la idolatría y a la corrupción. Los altares dedicados a los dioses paganos se alzaban en cada esquina, mientras que el nombre del Dios verdadero era olvidado y despreciado. En medio de esta oscuridad espiritual surgió un hombre de Dios, destinado a enfrentar los poderes de la maldad y restaurar la fe en el corazón del pueblo. Su nombre era Elías, y su llamado resonaría a través de los siglos como un faro de esperanza en tiempos de desesperación. Elías levanta la vista al cielo, como si buscara respuestas en las alturas. En ese momento, una presencia invisible llena el aire, y la voz de Dios resuena con autoridad y majestuosidad. Elías, Elías se sobresalta ligeramente al escuchar su nombre pronunciado por la voz divina. Su rostro se ilumina con asombro y reverencia mientras comprende que está siendo llamado por el mismo Dios. La voz de Dios continúa, llena de poder y propósito. Levántate y ve a encontrarte con Acab. Le dirás que enviaré lluvia sobre la tierra. La determinación brilla en los ojos de Elías mientras absorbe las palabras de Dios. Su rostro refleja una mezcla de asombro, resolución y humildad ante la tarea que se le encomienda. El viento susurra suavemente entre los campos mientras Elías recibe el mandato divino. Su postura se endereza con confianza y su corazón se llena de determinación. Quien ahora está lleno de una nueva energía y propósito, listo para cumplir la voluntad de Dios y llevar su mensaje al rey Acab. La expresión en el rostro de Elías refleja una mezcla de determinación y reverencia mientras se acerca al lugar donde se encuentra el poder terrenal del rey. Con una mezcla de temor y determinación, Elías se dispuso a cumplir la misión divina. Sabía que enfrentaría desafíos inimaginables, pero confiaba en la promesa de Dios. En medio de la decadencia que envolvía a Israel, Dios puso su mirada en un hombre sencillo, pero de corazón íntegro, Elías. Día tras día, Elías se entregaba al trabajo en los campos, cumpliendo con sus labores con dedicación y humildad. Un día, mientras el sol se alzaba en el horizonte y el aroma de la tierra recién arada llenaba el aire, Elías escuchó algo más que el canto de los pájaros y el susurro del viento. Escuchó la voz de Dios, clara y poderosa, llamándolo por su nombre. En ese momento sagrado, Elías supo que estaba siendo llamado a una tarea más grande que la simple labranza de la tierra. Sabía que su vida estaba destinada a servir a un propósito mayor, uno que cambiaría el curso de la historia de Israel y restauraría la relación del pueblo con su Dios. El ruido de sus pasos resuena en el silencio del camino, un eco de la determinación que arde en su corazón mientras se prepara para confrontar al rey Acab. El viento agita su túnica y hace que sus cabellos ondeen detrás de él, como si la misma naturaleza estuviera respondiendo al llamado divino que impulsa a Elías hacia su destino. Elías levanta la vista hacia el palacio, una estructura imponente que representa el poder y la autoridad del rey. Sin embargo, en su interior, Elías sabe que el verdadero poder reside en la palabra de Dios que está a punto de proclamar. Con pasos firmes y resueltos, Elías se adentra en el palacio, preparado para enfrentar al rey y cumplir la voluntad del Dios Todopoderoso, sin importar los desafíos que puedan surgir en su camino. El rostro de Elías está sereno pero firme, emanando una autoridad divina que desafía incluso al poder terrenal representado por el rey Acab.
Así dice el Señor, el Dios de Israel, no habrá lluvia ni rocío en los próximos años, excepto por mi palabra. La voz de Elías resuena en la sala, llena de autoridad y certeza, mientras proclama el juicio de Dios sobre la tierra por la apostasía del pueblo. El rey Acab y su corte quedan en silencio, impactados por las palabras del profeta. El rey se ve perturbado por el desafío directo a su autoridad y poder terrenal. Elías se mantiene firme ante el rey, sin vacilar en su convicción de proclamar la verdad de Dios, aunque esto signifique enfrentarse a las consecuencias de desafiar al gobernante del reino. En medio del silencio tenso, la declaración de Elías desafía no solo al rey Acab, sino también a los dioses falsos en los que el pueblo había puesto su confianza. Es un recordatorio poderoso de la soberanía de Dios sobre la naturaleza y sobre todos los reinos de la tierra. Con su pronunciamiento, Elías establece claramente que la verdadera autoridad y poder provienen del Dios de Israel y que ninguna otra entidad puede desafiar su soberanía. El eco de las palabras de Elías resonando en el salón, dejando claro que la batalla entre el poder terrenal y el divino está a punto de desatarse, con consecuencias que sacudirán los cimientos del reino. El rostro de Elías refleja determinación y confianza a pesar de las miradas hostiles y los murmullos de desaprobación que lo rodean. Con su declaración audaz, Elías inició una odisea que lo llevaría a enfrentarse a los poderes de la oscuridad y la incredulidad. Pero en su corazón sabía que Dios estaría con él en cada paso del camino. Elías se aleja del palacio, firme en su convicción de obedecer la voluntad de Dios a pesar de las consecuencias que pueda enfrentar. Su confianza en la protección y el respaldo divino lo impulsa hacia adelante. La multitud murmura y se agita mientras Elías se aleja, algunos lanzando miradas de desdén y otros de admiración por el valor del profeta de Dios. El rey Acab observa a Elías con ira contenida, consciente de que el desafío del profeta representa una amenaza para su propio poder y autoridad. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, siente una chispa de temor por el Dios que Elías representa. A pesar de las miradas hostiles y los desafíos que se avecinan, Elías avanza con determinación, sabiendo que su misión es más grande que cualquier adversidad que pueda encontrar en su camino. Su fe inquebrantable en Dios le da fuerzas para enfrentar lo que sea que el futuro le depare. A medida que el sol se ponía en el horizonte, Elías se aferraba a la promesa de Dios. Sabía que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la fe y la esperanza nunca se extinguiría. Elías levanta la vista hacia el cielo, donde los últimos rayos del sol tiñen las nubes con tonos dorados y rosados, creando un espectáculo celestial que parece reflejar la gloria y el poder del Dios en quien confía. A pesar de las dificultades y desafíos que ha enfrentado, Elías permanece firme en su fe, recordando las promesas de Dios que le han sustentado en los momentos de prueba. El viento susurra suavemente a su alrededor, como si fuera una respuesta a la oración silenciosa de Elías, recordándole que la presencia divina está siempre cerca, incluso en los momentos de mayor oscuridad y desesperación. Elías cierra los ojos por un momento, sumergiéndose en la tranquilidad del momento presente, renovando su determinación de seguir adelante con confianza en el Dios que le ha llamado y prometido estar con él en cada paso del camino. Elías, permaneciendo en silencio, su rostro iluminado por la paz interior que proviene de su profunda conexión con lo divino, listo para enfrentar los desafíos venideros con valentía y esperanza en el Dios que nunca falla. El Monte Carmelo, majestuoso y dominante en el paisaje. El sol brilla sobre las escarpadas laderas y los verdes valles circundantes, creando una atmósfera de grandeza y expectación. Revelando una multitud masiva que se congrega en la cima, extendiéndose en todas direcciones hasta donde alcanza la vista.
En lo alto del monte Carmelo, la multitud se congregó para presenciar un enfrentamiento épico entre el profeta Elías y los profetas de Baal. La fe de una nación estaba en juego. La multitud está compuesta por personas de todas las edades y clases sociales, algunos con expresiones de expectación y otros con miradas de incertidumbre y ansiedad ante lo que está por venir. Se escuchan murmullos y susurros entre la multitud, mientras la emoción y la anticipación crecen en el aire. Todos los ojos están fijos en el lugar designado para el desafío divino que está a punto de tener lugar. El viento sopla suavemente sobre la montaña, llevando consigo un aire de expectación y misterio, mientras la multitud espera el comienzo del enfrentamiento que determinará el destino espiritual de la nación de Israel. Elías dirige su mirada hacia la multitud, su voz resonando con autoridad y convicción. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, pero si Baal, id en pos de él. Las palabras de Elías cortan el aire con fuerza, desafiando a la multitud a tomar una decisión definitiva sobre en quién colocarán su confianza y devoción. Los profetas de Baal, en el otro extremo del lugar, observan con expresiones de desdén y desafío, listos para demostrar el poder de su deidad y desacreditar las afirmaciones de Elías. La tensión en el aire es palpable mientras la multitud observa con expectación, consciente de que lo que está a punto de ocurrir determinará el curso de los eventos y la fe de la nación. El desafío de Elías resuena en el aire, como un eco que retumba en los corazones de todos los presentes. Es un momento de decisión, un momento en el que la fe se pone a prueba y las creencias se confrontan cara a cara. Un silencio cargado de anticipación, mientras todos aguardan el siguiente movimiento en este enfrentamiento épico entre el profeta de Dios y los seguidores de Baal, una batalla que determinará el destino espiritual de la nación de Israel. El altar construido por los profetas de Baal, destacándose contra el paisaje del monte Carmelo. El altar está rodeado de fervientes adoradores que realizan rituales en honor a su deidad. Los profetas de Baal prepararon un altar y clamaron a su Dios, pero ningún fuego descendió. La multitud observaba con creciente expectación mientras el día avanzaba. El altar de Baal está adornado con ofrendas y sacrificios, y los profetas danzan y gritan, invocando a su deidad con fervor desesperado. Sin embargo, el cielo permanece en silencio y ningún fuego desciende para consumir el sacrificio. La multitud observa con atención, con murmullos de incertidumbre y expectación que se extienden entre ellos mientras esperan ver si el Dios de los profetas de Baal responderá a sus clamores. El sol se desplaza lentamente por el cielo, arrojando sombras largas sobre el monte mientras el día avanza. A medida que pasa el tiempo, la tensión en el aire aumenta y la expectación se convierte en anticipación. Los profetas de Baal continúan sus esfuerzos, aumentando en fervor y desesperación a medida que el tiempo pasa y su Dios no responde. Sin embargo, el cielo permanece inmutable, sin señales de la divinidad que ellos invocan. La multitud observa en silencio, con los corazones llenos de anticipación y los ojos fijos en el altar, esperando ver qué sucederá a continuación en este duelo de sacrificios entre los profetas de Baal y el único Dios verdadero, Elías en acción, preparando su propio altar con determinación y fe. Se le ve arreglando el altar del Señor con cuidado, asegurándose de que esté en perfectas condiciones para el sacrificio que está a punto de ofrecer. Entonces, Elías reparó el altar del Señor y colocó su sacrificio sobre él. Con fe inquebrantable, pidió a Dios que demostrara su poder. Elías trabaja con fervor, colocando los leños en el altar y arreglando el sacrificio con reverencia. Su rostro está sereno pero determinado, lleno de confianza en la intervención divina que está por venir. La multitud observa con atención,
con susurros de expectación que llenan el aire mientras Elías se prepara para invocar al Dios de Israel y poner a prueba su fidelidad y poder. El sol sigue avanzando en su curso, iluminando la escena con una luz dorada mientras Elías se prepara para su enfrentamiento final con los profetas de Baal y la prueba de fuego que decidirá el destino espiritual de la nación. Con cada movimiento, Elías emana una determinación serena pero poderosa, recordando a la multitud que está actuando en nombre del Dios vivo y verdadero, en quien confía plenamente para intervenir en su favor. Pie frente al altar, su mirada fija en el cielo mientras levanta una oración ferviente, listo para presenciar la intervención divina que está a punto de ocurrir ante los ojos asombrados de todos los presentes. Iluminada por un resplandor divino, mientras levanta sus manos en clamor hacia el cielo oscurecido. El viento sopla con fuerza, agitando la túnica de Elías mientras sus palabras resuenan en el aire, llenas de fe y convicción. Oye, Jehová, oye, que conozcan este día que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. La voz de Elías atraviesa el silencio, resonando en el espacio abierto del monte, mientras invoca al Dios de Israel con una confianza inquebrantable. En ese momento crucial, un rayo de luz divina atraviesa las densas nubes que oscurecen el cielo, iluminando la escena con un resplandor sobrenatural. La multitud observa con asombro y reverencia mientras el fuego celestial desciende del cielo, envolviendo el altar de Elías con una llama ardiente que consume el sacrificio y los leños con una intensidad incomparable. El brillo del fuego celestial ilumina el rostro de Elías, revelando una expresión de asombro y gratitud mientras presencia el poder de Dios manifestándose de manera espectacular ante sus ojos y los de toda la multitud. El fuego arde con una fuerza imparable, consumiendo todo a su paso y dejando en claro que el Dios de Israel es el único verdadero y poderoso sobre toda la tierra. La multitud arrodillada en adoración y reverencia, mientras el fuego celestial sigue ardiendo en el altar, un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios que ha sido demostrado una vez más en respuesta a la fe inquebrantable de su siervo Elías. El fuego celestial descendiendo sobre el altar de Elías, consumiendo el sacrificio con una intensidad sobrenatural. La multitud observa maravillada, con los ojos llenos de asombro y asombro ante la increíble manifestación de poder divino. En un instante, el fuego del cielo consumió el sacrificio de Elías, quemando incluso las piedras del altar. La multitud cayó de rodillas, reconociendo la supremacía del Dios verdadero. El fuego arde con una fuerza incontrolable, envolviendo el altar en una columna de llamas que alcanzan el cielo. El calor del fuego se siente incluso a distancia, recordando a todos la presencia sobrenatural que lo ha generado. Los rostros de la multitud están iluminados por la luz resplandeciente del fuego divino, reflejando una mezcla de temor y reverencia ante la majestad del Dios verdadero que se ha manifestado ante ellos. Algunos caen de rodillas en adoración, mientras que otros observan en silencio, incapaces de apartar la mirada de la maravilla que están presenciando. Es un momento de asombro y humildad, donde la presencia divina se siente palpablemente entre ellos. El altar de Elías es consumido por completo por el fuego celestial, incluyendo incluso las piedras sobre las que fue construido, dejando una marca indeleble de la intervención divina que ha tenido lugar en ese lugar sagrado. La multitud postrada en reverencia, sus corazones llenos de gratitud y adoración hacia el Dios verdadero que ha demostrado su poder de una manera tan espectacular y asombrosa. De pie entre los restos humeantes del altar, su figura se destaca en medio del paisaje marcado por la presencia divina. El sol brilla sobre él, iluminando su rostro con una luz que refleja la paz y la satisfacción del deber cumplido. En ese día, la fe y la obediencia de Elías prevalecieron sobre los poderes de la oscuridad.
su victoria en el Monte Carmelo se convertiría en un testimonio eterno del poder de Dios para aquellos que confían en él. Elías permanece erguido, su postura radiante de confianza y certeza en la fidelidad de Dios. A su alrededor, los restos del altar humean con el recordatorio tangible de la intervención divina que acaba de ocurrir. La multitud observa en silencio, con asombro y reverencia, mientras absorben la magnitud de lo que han presenciado. Es un momento que quedará grabado en sus corazones y mentes para siempre, un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios. Elías levanta la vista al cielo, su mirada llena de gratitud y alabanza hacia el Dios que ha demostrado su poder en respuesta a la fe y la obediencia de su siervo. En medio del silencio, un sentimiento de esperanza y renovación llena el aire, recordándoles a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede disipar las tinieblas y traer la victoria sobre cualquier adversidad. Un fiel siervo de Dios, siendo testigo de su triunfo sobre los poderes de la oscuridad, un recordatorio eterno para todos aquellos que confían en el poder y la providencia del Dios viviente. Corriendo por el árido desierto, su figura solitaria se destaca contra el paisaje oscuro mientras la noche lo envuelve en su manto sombrío. Tras la victoria en el Monte Carmelo, Elías se encontró perseguido por la furia de la reina Jezabel. En medio de la oscuridad del desierto, enfrentó una lucha interna y externa. El viento ulula entre las dunas de arena, llevando consigo un eco de desesperación y peligro, mientras Elías se adentra más en la vastedad implacable del desierto, con la oscuridad acechándolo en cada paso. Elías avanza con determinación, su respiración agitada y su corazón lleno de angustia, mientras busca refugio de la persecución implacable que lo persigue. La luna brilla débilmente en el cielo, arrojando una luz tenue sobre el paisaje desolado y resaltando la figura solitaria de Elías mientras lucha contra la fatiga y el miedo que amenazan con abrumarlo. En su mente, Elías se debate con la incertidumbre y la ansiedad, enfrentando una lucha interna entre la fe y el temor mientras se pregunta si podrá escapar de la ira de Jezabel y cumplir con el propósito para el cual Dios lo ha llamado. A pesar de la oscuridad que lo rodea, Elías continúa avanzando con valentía, recordando las promesas de protección y provisión que Dios le ha hecho en medio de la adversidad. Desapareciendo en la oscuridad del desierto, su destino incierto, pero su determinación inquebrantable, mientras enfrenta los desafíos que lo aguardan en su viaje hacia el cumplimiento del llamado divino. Visiblemente agotado y desanimado, sentado bajo la sombra de un árbol solitario en medio del desierto. Su rostro refleja el peso del cansancio y la desesperación que lo abruman. Agotado y desalentado, Elías se refugió bajo un árbol y clamó a Dios. Se preguntaba si su labor había sido en vano, si estaba solo en su misión. El sol abrasador del desierto se cierne sobre Elías, arrojando sombras alargadas a su alrededor, mientras se sumerge en la profundidad de su desesperación y confusión. Elías se inclina hacia adelante, apoyando su cabeza entre las manos en un gesto de desaliento mientras lucha con las dudas y los temores que lo atormentan. Sus pensamientos están llenos de preguntas sin respuesta, cuestionando el propósito y el significado de su labor profética en medio de la aparente derrota y soledad. En su corazón afligido, Elías anhela la presencia reconfortante de Dios, buscando consuelo y dirección en medio de la oscuridad que amenaza con consumirlo. El viento susurra suavemente a su alrededor como un eco de su angustia interior, mientras Elías se sumerge en una oración silenciosa, clamando a Dios en busca de fuerzas para enfrentar los desafíos que lo rodean. Vulnerable y desanimado, pero aferrándose a la esperanza de que Dios responderá a su clamor en medio de la desolación y la incertidumbre que lo rodean en este momento oscuro de su vida. Una luz celestial, mientras un ángel del Señor se materializa ante Elías,
en su hora más oscura. La presencia del ángel es una visión sorprendente y reconfortante en medio de la desolación del desierto. En su hora más oscura, un ángel del Señor se le apareció a Elías, ofreciéndole comida y agua. Este acto de cuidado divino renovó la fuerza de Elías y lo guió hacia la restauración. Elías levanta la vista con sorpresa y asombro al ver al ángel. Su rostro cansado se ilumina con la esperanza mientras recibe la visita celestial con gratitud y reverencia. El ángel extiende una mano amable hacia Elías, ofreciéndole comida y agua, símbolos de la provisión y el cuidado de Dios en medio de la adversidad. Elías acepta humildemente la comida y el agua, sintiendo cómo su cuerpo y su espíritu son fortalecidos por el toque divino del ángel y el sustento que le proporciona. La presencia del ángel trae consigo un sentido de paz y consuelo que envuelve a Elías, renovando su fe y confianza en la bondad y el amor de Dios, incluso en los momentos más oscuros. El encuentro con el ángel del Señor marca un punto de inflexión en la vida de Elías, guiándolo hacia la restauración física, emocional y espiritual que tanto necesita en este momento de crisis. Fortalecido por el cuidado divino, levantándose con renovada determinación y esperanza, listo para continuar su viaje con la certeza de que Dios está con él en cada paso del camino. Fortalecido y renovado, después de recibir la provisión divina, levantándose con determinación en medio del paisaje desértico. Su rostro refleja una determinación renovada mientras se prepara para emprender un viaje de 40 días y 40 noches hacia el monte Horeb. Fortalecido por la comida celestial, Elías emprendió un viaje de 40 días y 40 noches hacia el monte Horeb. Allí, en la presencia de Dios, renovó su compromiso con la misión que Dios le había encomendado. Elías se pone en pie con una determinación renovada, sintiendo la fuerza divina que lo impulsa hacia adelante mientras se dispone a enfrentar el camino que lo llevará hacia la montaña de Dios. El sol brilla sobre él, iluminando su camino mientras se adentra en el desierto, confiando en la guía y la protección de Dios durante su travesía hacia el monte Horeb. A lo largo de su viaje, Elías enfrenta desafíos y pruebas, pero su fe y su determinación nunca flaquean, alimentadas por la certeza de que está siguiendo el llamado divino que le ha sido confiado. Después de 40 días y noches de viaje arduo, Elías finalmente llega al monte Horeb, el lugar sagrado donde se encontrará con la presencia de Dios y renovará su compromiso con la misión que le ha sido encomendada. En la cima del monte, Elías se postra en adoración y oración, buscando la dirección divina y la fuerza para cumplir con el propósito para el cual ha sido llamado. Renovado en espíritu y decidido en propósito, preparándose para encontrarse con Dios y recibir la orientación divina que lo llevará hacia el siguiente capítulo de su misión. Con semblante sereno, escuchando atentamente en la entrada de una cueva en la montaña, mientras el viento sopla suavemente a su alrededor. La luz tenue ilumina su rostro, revelando una expresión de expectación y búsqueda. En la montaña, Elías experimentó un poderoso terremoto, vientos huracanados y fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de estos. Finalmente, en un suave susurro, Elías reconoció la voz de Dios. El viento sopla con fuerza, agitando suavemente la tela de la túnica de Elías mientras espera en silencio, consciente de que está en la presencia misma de Dios y ansioso por escuchar su voz. De repente, la tierra comienza a temblar violentamente, sacudiendo la montaña con su poderío. Elías se aferra a la entrada de la cueva, sorprendido por la fuerza del terremoto, pero sin perder la calma ni la determinación. Después del terremoto, el viento aumenta en intensidad, rugiendo furiosamente y sacudiendo la montaña con su fuerza devastadora. Elías cierra los ojos, resistiendo el embate del viento mientras se prepara para escuchar la voz de Dios
entre el estruendo de la naturaleza. Finalmente, el fuego irrumpe en escena, envolviendo la montaña con su resplandor ardiente. Sin embargo, Elías permanece impasible, consciente de que el verdadero encuentro con Dios no está en la furia de los elementos, sino en la quietud y la calma que sigue. Entonces, en medio del silencio que sigue al caos, un suave susurro llena el aire, apenas perceptible, pero lleno de significado y presencia divina. Elías inclina la cabeza, reconociendo la voz familiar de Dios en el suave murmullo que lo rodea. Con el corazón lleno de asombro y gratitud, escuchando atentamente el susurro de Dios, encontrando en él la guía y la revelación que necesita para continuar su camino con confianza y determinación. Con reverencia, mientras escucha atentamente la voz de Dios resonando en la montaña. La luz divina ilumina su rostro, reflejando su asombro y gratitud por el encuentro celestial. Dios, ve, vuelve por donde viniste y unge a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta en tu lugar. Las palabras de Dios resuenan en el aire, cargadas de aliento y propósito, infundiendo a Elías con una renovada sensación de dirección y responsabilidad divina. El rostro de Elías se ilumina con determinación mientras asimila la comisión divina que le ha sido confiada. Su fe se fortalece al reconocer que el plan de Dios para él aún no ha llegado a su fin. Con renovado fervor, Elías se prepara para cumplir con la voluntad de Dios, consciente de que su labor no ha terminado y que aún tiene un papel vital que desempeñar en el cumplimiento de los propósitos divinos en la tierra. La presencia de Dios rodea a Elías, dándole la fortaleza y la confianza que necesita para seguir adelante en su camino, sabiendo que está siendo guiado y respaldado por el Todopoderoso. Lleno de determinación y fe, preparándose para regresar al mundo con una nueva comisión divina, renovado en su propósito y llamado, listo para enfrentar los desafíos que le esperan con la certeza de que Dios está con él en cada paso del camino. Elías caminando con determinación a través de la tierra de Israel, mientras el sol se eleva majestuosamente en el horizonte, iluminando su camino con una luz dorada y reconfortante. Con su esperanza renovada y su fe fortalecida, Elías regresó a la tierra de Israel. Aunque su misión aún enfrentaba desafíos, sabía que Dios estaba con él en cada paso del camino. Elías avanza con paso firme, su rostro iluminado por la esperanza restaurada y la confianza en la presencia constante de Dios a su lado. A pesar de los desafíos que aún le esperan, su corazón está lleno de certeza y determinación. La luz del sol brilla sobre él, simbolizando el nuevo amanecer que ha llegado a su vida y a su misión. Es un momento de renovación y restauración donde Elías se siente revigorizado y listo para enfrentar lo que sea que el futuro le depare. El viento susurra suavemente a su alrededor, llevando consigo un eco de esperanza y promesa, mientras Elías avanza hacia su destino con confianza y propósitos renovados. Aunque sabe que habrá desafíos y obstáculos en el camino, Elías se aferra a la certeza de que Dios está con él, guiándolo y fortaleciéndolo en cada paso del viaje. Lleno de esperanza y determinación, avanzando hacia el futuro con fe inquebrantable, sabiendo que su misión es guiada y respaldada por el Dios vivo que lo ha llamado a servir. Elías, rodeado por un resplandor divino, siendo elevado hacia el cielo en un carro de fuego. Su figura se destaca contra el fondo luminoso del firmamento, mientras los destellos de luz y fuego lo rodean. La vida de Elías no terminó con su muerte. En un momento asombroso, fue llevado al cielo en un carro de fuego, dejando un legado que perduraría a través de los siglos. Elías, con rostro sereno y confiado, es elevado hacia las alturas, simbolizando su tránsito de este mundo al reino celestial. Es un momento de trascendencia y majestad, donde la presencia divina envuelve a Elías mientras es llevado a su morada eterna.
A medida que Elías desaparece en la distancia, su figura se convierte en un punto de luz en el firmamento, dejando una impresión imborrable en la mente y el corazón de aquellos que lo presencian. El resplandor del carro de fuego ilumina el cielo, proclamando la gloria de Dios y la grandeza de su siervo fiel, cuyo legado perduraría más allá de su partida física. Aunque Elías ha sido llevado al cielo, su legado de fe, valentía y compromiso con Dios continúa vivo en la memoria y la inspiración de generaciones futuras. Elías ascendiendo hacia el reino celestial, dejando un legado que trascendería el tiempo y el espacio y marcando su partida como un momento de gloria y trascendencia divina. Profetas posteriores, reunidos alrededor de escritos sagrados, recordando las palabras y acciones de Elías. Sus rostros reflejan reverencia y admiración mientras reflexionan sobre el legado dejado por este gran hombre de Dios. Elías fue más que un profeta. Se convirtió en el precursor del Mesías, cuya venida traería redención y restauración a un mundo necesitado. Los profetas, con gestos reverentes, examinan los escritos que detallan las hazañas y las palabras de Elías, reconociendo en ellas la influencia divina que marcó la vida de este siervo fiel. En sus discusiones, los profetas resaltan la importancia de la obra de Elías como precursor del Mesías, señalando cómo su ministerio preparó el camino para la venida del Redentor prometido por Dios. A medida que recuerdan las intervenciones milagrosas y las confrontaciones valientes de Elías con el mal y la idolatría, los profetas reconocen en él un modelo de fidelidad y obediencia que apunta hacia el cumplimiento de las profecías mesiánicas. El legado de Elías como precursor del Mesías trasciende el tiempo y el espacio, dejando una huella indeleble en la historia del pueblo de Dios y señalando hacia la venida del Salvador que habría de redimir a la humanidad. Los profetas, inspirados por el ejemplo de Elías, comprometiéndose a seguir sus pasos y a preparar el camino para la venida del Mesías, cuya redención restauraría la esperanza y la salvación al mundo necesitado de la gracia divina. Eliseo, de pie frente a Elías, quien le entrega solemnemente su manto profético. La atmósfera está cargada de significado, y la luz divina parece resplandecer sobre este traspaso de autoridad y responsabilidad. El legado de Elías vivió a través de su sucesor, Eliseo, quien continuó la obra de proclamar la verdad y la justicia en una tierra marcada por la iniquidad. Eliseo recibe el manto con reverencia y determinación, consciente del peso de la responsabilidad que se le confía y del legado que debe honrar y continuar. El manto profético simboliza la autoridad divina y el llamado a la obra del Señor, y Eliseo lo acepta con humildad y gratitud, comprometiéndose a seguir los pasos de su mentor y a cumplir con la voluntad de Dios en su vida. A medida que Eliseo se envuelve en el manto, parece ser investido con el poder y la unción del Espíritu Santo, listo para enfrentar los desafíos que le esperan y llevar adelante la obra de su predecesor en medio de un mundo necesitado de la luz y la verdad divina. El traspaso del manto de Elías a Eliseo marca un momento de continuidad en la obra del Señor, donde el legado de fe y valentía se transmite de una generación a la siguiente, asegurando que la obra de proclamar la verdad y la justicia continúe en medio de la oscuridad del mundo. Investido con el manto profético de su predecesor, avanzando con determinación y confianza en el cumplimiento de su llamado divino, llevando adelante la obra que Elías comenzó y asegurando así la continuidad de su misión en la tierra. Personas de diferentes épocas y lugares reunidas alrededor de escritos sagrados que detallan la vida y obra de Elías. Se les ve leyendo y estudiando con atención, absorbiendo las lecciones y la inspiración que emanan de la historia de este gran profeta. A lo largo de los siglos, la historia de Elías ha inspirado a innumerables personas a enfrentar los desafíos con valentía y fe. Su ejemplo perdura como una luz en la oscuridad, recordándonos el poder de confiar en Dios en medio de las pruebas.
Entre los reunidos hay hombres, mujeres y niños de todas las edades y trasfondos, cada uno encontrando en la historia de Elías un mensaje de esperanza y fortaleza para sus propias vidas. Algunos levantan la vista con expresiones de asombro y admiración, maravillados por las intervenciones milagrosas de Dios a través de su siervo fiel. Otros toman notas con diligencia, deseosos de aplicar las lecciones de fe y valentía en sus propias circunstancias. A medida que avanzan en su estudio, las personas se ven fortalecidas y animadas por el ejemplo de Elías, quien desafió a los poderes de la oscuridad con coraje y confianza en el Señor. La historia de Elías se convierte en un faro de esperanza y guía para las generaciones futuras, recordándoles que, aunque enfrenten tiempos difíciles y pruebas aparentemente insuperables, pueden confiar en el poder y la fidelidad de Dios para guiarlos y sostenerlos. Personas, inspiradas por la vida y obra de Elías, comprometiéndose a seguir su ejemplo de fe y valentía, y llevando adelante la antorcha de la verdad y la justicia en un mundo que tanto lo necesita. Un antiguo pergamino desplegado, en el que se encuentra escrita una profecía que predice el regreso de Elías antes del gran día del Señor. La escena está iluminada por una luz divina, enfatizando la importancia y la solemnidad de esta profecía. Y así, mientras su partida fue asombrosa, la profecía nos recuerda que Elías regresará antes del gran día del Señor, preparando el camino para la venida del Mesías y la restauración final de todas las cosas. Los ojos de aquellos que contemplan la profecía están llenos de expectación y reverencia, conscientes del significado profundo de estas palabras y de su conexión con el cumplimiento de los propósitos divinos en la historia humana. La profecía habla del regreso de Elías como un precursor del gran día del Señor, cuando la justicia será establecida y la redención será completada. Es un recordatorio del papel crucial que Elías desempeña en el plan eterno de Dios para la restauración de todas las cosas. A medida que la gente reflexiona sobre la profecía, son inspirados por la esperanza de un futuro en el que la justicia reinará y la verdad prevalecerá, recordándoles que la obra de Dios no está completa hasta que todas las cosas sean restauradas en él. La promesa del regreso de Elías infunde esperanza y expectación en los corazones de aquellos que aguardan con fe el cumplimiento de las promesas divinas, confiando en que el día del Señor traerá consigo la plenitud de la redención y la restauración final de todas las cosas. Aquellos que contemplan la profecía, renovados en su fe y esperanza, comprometiéndose a vivir en anticipación del gran día del Señor, cuando Elías regresará y el plan redentor de Dios se cumplirá completamente. Una llama solitaria que arde en una lámpara, destacándose en la oscuridad que la rodea. La luz tenue ilumina el entorno, simbolizando la presencia constante del legado de Elías en medio de un mundo necesitado de verdad y justicia. El legado de Elías arde como una llama eterna en el corazón de aquellos que buscan la justicia y la verdad. Su historia nos desafía a vivir con valor y convicción, confiando en el poder y la fidelidad de nuestro Dios. La llama de la lámpara representa el legado perdurable de Elías, que continúa ardiendo en los corazones y las mentes de aquellos que se inspiran en su vida de fe y valentía. A través de las generaciones, la historia de Elías ha sido transmitida como un faro de esperanza y guía para aquellos que enfrentan la oscuridad del mundo. Su ejemplo nos desafía a seguir adelante con coraje y convicción, confiando en la provisión y la protección de nuestro Dios soberano. En medio de las pruebas y los desafíos de la vida, el legado de Elías nos recuerda la importancia de permanecer firmes en nuestra fe, confiando en el poder y la fidelidad de Dios para llevarnos a través de cualquier adversidad. La llama de la lámpara, aunque pequeña, representa la promesa de que el legado de Elías nunca se extinguirá, sino que continuará iluminando el camino para las generaciones venideras, inspirándonos a vivir con valor y convicción en medio de un mundo necesitado de esperanza y verdad.
Un grupo de personas de diversas edades y trasfondos, reunidas en un gesto de compromiso y determinación. Sus rostros reflejan seriedad y dedicación mientras se preparan para enfrentar los desafíos que les aguardan. Que la historia de Elías nos inspire a enfrentar nuestros propios desafíos con la misma fe y valentía. Que podamos ser portadores de su legado, proclamando la verdad y la justicia en un mundo necesitado hasta que el día de su regreso. Entre las personas reunidas se ven hombres y mujeres de todas las edades, unidos por el deseo de seguir el ejemplo de Elías y llevar adelante su legado de fe y valentía en un mundo necesitado. Con determinación en sus corazones, estas personas se comprometen a vivir con coraje y convicción, enfrentando los desafíos de la vida con la misma fe inquebrantable que caracterizó la vida de Elías. Se comprometen a ser portadores de la luz y la verdad en medio de la oscuridad del mundo, proclamando el mensaje de esperanza y redención que Elías defendió con tanto fervor. Si les ha encantado este video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos los amantes de las maravillas divinas. Hasta la próxima lección de asombro espiritual.